Bienvenidos al nuevo capítulo de Filosofía Política y Economía. Hoy vamos a hablar de economía, pero vamos a ir a saco, al fondo de la corrupción del tema mascarillas. Y vamos a hacer un enfoque hasta filosófico, para que entendamos por qué el caso de las mascarillas es simplemente un ejemplo más de lo podrido que está el sistema, de lo natural que nos han vendido procesos, formas de comprar que son absolutamente ineficientes y que provocan necesariamente, y esto es lo que vamos a intentar demostrar en los próximos minutos, provocan la degeneración del sistema, que cientos de intermediarios que no son necesarios tienen que justificar su existencia, creando ese mismo sistema cada vez más complejo, y cómo inevitablemente, necesariamente, van ocurriendo corruptelas pequeñas al principio, que van creciendo, se superan los límites y al final siempre hay entre un 2 y un 3% de gente indeseable que se aprovecha y crea ya una mafia, una organización criminal que de forma sistemática, inteligente, se dedica a expoliar los presupuestos del Estado, el dinero de todos. Veámoslo. No vamos a entrar en los detalles de si Koldo, Armengol, Cueto, Aldama, todo esto son manifestaciones, esto es espuma. Y creedme, hoy probablemente daré algunos ejemplos personales que he vivido yo en las empresas en las que he trabajado para explicaros las diferencias entre corruptelas, corrupciones más grandes, etc. En algún caso incluso daré nombres de empresas, cómo han luchado contra esta corrupción y pondré ejemplos de las mejores prácticas. Veámoslo. ¿Cuál es el problema nuclear que toda esta panda de parásitos ineficientes y burócratas nos han hecho creer que es normal? Pues muy simple. Si os fijáis, y voy a hablar de España, esto podría aplicar a nivel europeo, vamos a hablar solo de España. Si os fijáis, la administración española es compleja. Tenemos 8.100 ayuntamientos, tenemos 50 diputaciones. La razón de ser de la diputación fundamentalmente es porque tiene que ayudar a esos ayuntamientos tan pequeños que no tienen capacidad ni de comprar, ni de gestionar, ni de controlar, etcétera, etcétera. Bueno, evidentemente lo que sobran es o ayuntamientos, o diputaciones, o autonomías, pero en España hemos ido creando capas cada vez más numerosas y cada una de ellas, ahora veréis, va generando sus pequeñas corruptelas, que al llegar a nivel de Estado son ya corrupción sistémica. Y cuando ocurre una crisis, como es la crisis del COVID, ese es el caldo de cultivo perfecto para que estas bandas criminales, que están ya organizadas previamente, no creáis que en un mes la panda de Koldo y Aldama y Cueto tienen capacidad en un mes de decir, coño, nos vamos a forrar con las mascarillas. No, ellos ya están funcionando, chupando la sangre del sistema antes de que ocurra una emergencia. Lo que ocurre es que al llegar a la emergencia, lo que se llama en el mundo empresarial un one-off, los márgenes son muchísimo más altas, porque tu cliente tiene emergencia por comprar eso. Y hablaremos también de one-offs. El COVID, evidentemente, ha sido un one-off mundial. Ha sido tremendo, ha afectado a todo el mundo, empezó en China. Pero one-offs hay muchas veces, y volveremos a ello. Y es cuando la gente se forra más, porque se saltan ya los procedimientos de compras, las cifras son de cientos de millones, de miles de millones, pasó en la Expo de Sevilla, pasa en los Juegos Olímpicos, pasa cada vez que hay un evento especial, la visita al Papa en Valencia, os acordaréis cómo había una trama de empresarios que se forraron con todo lo que había que vender allí, pero insisto, los empresarios, bueno, llamados empresarios, les podríamos llamar gángsters, ya están organizados antes. Para que un político se corrompa, hace falta un corruptor. Esto también es de cajón, a veces se nos olvida. ¿Quién es más responsable? No vamos a entrar hoy, no llevaría mucho tiempo entrar éticamente, la responsabilidad del corruptor, del corrupto. Hoy vamos a ir al sistema. Porque este sistema está diseñado de tal manera que necesariamente hay corruptores que ganan mucho dinero, y ahora lo veremos, y corrompidos de distinto nivel. Pueden ser más cutres, como Koldo, o pueden ser más sofisticados, como Luis Bárcenas. Unos están con el PSOE, otros están con el PP.
En el País Vasco unos están con el PNV, otros están con el PSOE vasco. En Cataluña, esto es más divertido, unos están con Junts y otros están con Esquerra. Les une la farsa, la falsa promesa, pero que es una farsa para engañar a la gente, en este caso a los catalanes de buena fe. No, lo hacemos todo por la independencia, por la soberanía. España no roba, Madrid no roba. Y los que roban, igual que los de Madrid o más, en este caso, son ellos, como se ha demostrado con Banca Catalana, con el caso Palau, etcétera, etcétera. En definitiva, el sistema, creedme, o no me creáis, pero atender este vídeo, por favor. Os voy a dar datos y hechos, y si hace falta nombres. El sistema está diseñado para que ocurra corrupción. Esto lo aprendí cuando llegué a Brasil, y perdonadme un pequeño paréntesis, con 50 años, por ahí ya se me cayó el último velo. Es decir, llegas a un país, 210 millones de habitantes, 16 veces y media el tamaño de España, la mitad es selva, es un país complejo, y descubres que todo es muy difícil, más difícil que en España, bastante más difícil. Es decir, para comprar un producto en una ciudad A y mandarlo a una ciudad B, los impuestos son distintos que si lo mandas de la ciudad B a la ciudad A. Cada estado tiene su sistema fiscal, son 27 estados en Brasil, cada ciudad tiene su sistema fiscal y luego está la fiscalidad del estado central, de la federación. Y cuando tienen confianza contigo, te acaban diciendo, mira, Urruti, esto va de... y lo dicen en portugués, pero lo entenderéis, esto va de criando problemas para vender soluciones. Creando problemas para vender soluciones. Es decir, cuando te encuentras con un sistema lento, burocrático, opaco, donde hay que andar pidiendo favores, donde hay que andar recorriendo vericuetos, pasando por distintas ventanillas, administraciones, hasta idiomas. En Cataluña tienes que hacerlo en catalán, si no, no te vale. Necesitas un traductor, tienes que ser un traductor jurado. Se van creando capas, algunas finas, otras pesadas, y eso no hablo de Brasil, en España es igual, lo que pasa es que es más pequeño y somos un poquito más eficientes, no en todos los terrenos. Brasil bancariamente es más eficiente que nosotros. Entonces, uno dice, si tomas distancia, todo esto podría desaparecer y sería infinitamente más fácil. No puede ser que el dinero del mundo, trillones de dólares, viajen a un golpe de clic de internet. Mañana mismo JP Morgan quiere mandar de Nueva York a Singapur, o de Singapur a Bangladesh, o de Bangladesh a Barcelona. 1.000 millones, 100 millones, y es que al golpe de tecla viajan. Y aquí, para sacarte un papel, para pagar una multa, para conseguir un permiso administrativo, para pedir una licencia de obras de un apartamento, de una casa en el pueblo, tienes que estar 3 meses haciendo papeles, pasando de una ventanilla a otra. Y no es necesario que sea así. Puede ser mucho más simple. De hecho, en las empresas privadas, donde el objetivo está muy claro, que es maximizar el beneficio, minimizar los costes, minimizar la grasa, minimizar o eliminar la corrupción interna, esto ocurre. ¿Cuál es el fondo de la cuestión? El Estado español está dividido, como decía, en ayuntamientos, diputaciones, autonomías, cabildos, el Parlamento Central, la monarquía, Europa, y cada uno compra por separado. Es evidente, es de primero de economía, de primero de bachiller, que en compras, cuanto más compras, más economías de escala tienes. Y vas a conseguir mejores precios, más baratos, mejor calidad. Además vas a tener, al ser grande, vas a tener tú mismo capacidad de controlar todo el proceso de extremo a extremo, end-to-end, para que no te la cuelen en el camino. Vas a comprar también mejores condiciones de pago, puedes a lo mejor pagar más tarde, lo cual te mejora tu cash flow, te permite más libertad, no necesitas pedir prestado para comprar, etcétera, etcétera, etcétera. Y resulta que en España esto no se aplica en lo público, evidentemente se aplica en lo privado, y hablaremos con casos concretos, hablaré de cómo compra el Santander o cómo compra el BBVA y cómo han aprendido de los mejores compradores del planeta. Y voy directamente al caso. Los mejores compradores del planeta se considera que son los automóviles.
Hace tiempo un consultor me vino a ver para decirme que nos podía ayudar a ahorrar en Sodexo. Y eso que en Sodexo nos creíamos uno de los mejores compradores del mundo, y lo somos, porque compramos prácticamente 8.000 millones de euros de temas de comida en 50, 80 países. Compramos perecederos, que es lo más difícil de manejar, ¿no? A ver cómo compras un pescado, cómo compras un tomate y que llegue en calidad y en condiciones al punto de entrega, etc. Bueno, el hombre de los coches me decía, mira, Urruti, los coches tienen la mejor forma de comprar del planeta. Y me dice, ¿tú sabes cuánto vale 1 kilogramo de coche? Y sí, no os riáis, 1 kilogramo de coche. Claro, la gente dice, bueno, un coche yo no lo veo por kilogramo, yo qué sé lo que vale 1 kilogramo de coche. Pues hacer los números, un coche puede pesar 1.000, 1.500 kilos, los hay de 2.000 kilos, ¿no? 2 toneladas. Cojamos un coche sencillo, 1.000 kilos, y digamos que vale 20.000 euros o 25.000 euros. Hacéis la división y te sale a 2 euros por kilo. Y uno me dirá, pero qué ridículo esto. No es tan ridículo. Pensad lo que hay detrás de un coche. Materiales, aluminio, aceros, salpicaderos, cuero o telas, electrónica, kilómetros y kilómetros de cable, software. Es espectacular. Los motores, todas las piezas de la transmisión. Todo eso lo consiguen que al final, se hace la media por el kilo de material que hay ahí dentro, estás pagando 2 euros, 3 euros, por 4 o 5 en un coche de lujo. Menos de lo que a lo mejor te vale 1 kilo de tomates en el Corte Inglés. Entonces, pensar, los que os gusten estos temas de ingeniería y de cadena de suministros y de precios, pensar, es apasionante. Conclusión, y esto es un hecho, los fábricas de coches son los sistemas más eficientes, ya empezó Ford con la producción en cadena, bla, 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 conocéis la historia. ¿Y quiénes son los grandes fabricantes de coches antes de que llegaran los chinos? Pues son General Motors en América y Volkswagen en Europa y en el planeta, ¿no? Bueno, pues el que llegó a ser jefe de compras o director de compras mundial de General Motors es un vasco y por tanto español, López de Arroartua, y él, con un equipo de gente súper brillante, creó un sistema de compras que se puede llamar mesa de compras, donde aplicaban las tecnologías más sofisticadas de psicología, de compras, de teoría de juegos, de subastas inversas por internet, todo lo que os imaginéis. Y eso lo aplicaron a General Motors todavía para aquilatar más el cómo compran. Yo he estado 17 años vendiendo comida en las cocinas a empresas de automóviles, con lo cual podría daros mucho detalle y si queréis escribirnos y podemos hacer un capítulo específico de cadenas de compras. Bien, Arroartua fue fichado por Volkswagen, es decir, Volkswagen, que era en aquel entonces el mayor fabricante de vehículos del mundo, hacía 10 millones o más al año de coches, dice, joder, estos de General Motors tienen alguna ventaja todavía sobre nosotros. Imaginaos si estos consiguen ahorrar un 1% o menos, o un 0,5%. El margen de beneficio de los coches normalmente estaba en torno al 3-4%. Es decir, que si tú ahorras un 1%, estás subiendo un 33% tu beneficio. Pasas del 3 al 4 casi. Bien, fichan a Arroartua para llevarse esas últimas tecnologías aquí a Volkswagen. Un follón político intervino hasta la presidencia de Estados Unidos porque decían que Europa, Volkswagen, estaba robando propiedad intelectual de General Motors, etc. No entramos en eso. En España, que cuando queremos somos buenísimos, las compañías punteras españolas dijeron, joder, estos tíos de Volkswagen tienen un tal López de Arroartua con una empresa de consultoría que nos pueden enseñar a comprar mejor. ¿Y qué hicieron? Pues se agruparon y en torno al Santander se creó un ecosistema de empresas y en torno al BBVA otro ecosistema de empresas. En unas estaba tabacalera o estaba alguna eléctrica, etcétera. Y estas empresas contrataron los servicios de la consultoría de Arroartua para que les enseñaran a comprar mejor. Una de las personas muy próximas a mí estuvo en la mesa de compras de Tabacalera, que es una de las empresas que estaba agrupada. Y no os podéis imaginar cómo son esas reuniones de compras. O sea, salvo torturar físicamente a los proveedores, era terrible. Es decir, llegaban agencias de marketing y salían con descuentos del 40%, del 50%. Impresionante. Por tanto, estos ahorros que consiguen estas empresas, y os contaré una anécdota, por ejemplo, en Sodexo España nosotros compramos vajilla. Sodexo España llegó a facturar 200 millones de euros, teníamos unos 400 clientes, entre otros el Santander, damos de comer en la Ciudad Financiera, en muchos otros lugares, Inditex, damos de comer y hacemos algunos otros servicios en muchos de sus centros logísticos, en su cuartel general en Arteixo.
Nosotros comprábamos muchas cosas, entonces nosotros decidimos contratar a estas empresas que no te cobran nada, simplemente te negocian y de lo que se ahorra ellos se llevan un fee. Si no ahorran nada, no cobran nada, o sea, es así de simple. Os puedo contar más detalle de cómo es la remuneración a su vez de sus ejecutivos. Bien, pues les dimos una serie de categorías de nuestras compras. Esto se llama en compra los SKU, Single Key Units. O sea, cada elemento que compra, pues bien, pues les dimos una serie de SKUs para que nos compraran. Y sorprendentemente, por ejemplo, en vajillas, donde esta empresa que se llama Aquanima no compraban nada a nadie, o sea, no tenían ni siquiera economías de escala, solo con nuestros proveedores, pero con sus sistemas de compra, con su inteligencia, con sus métodos, entre otros, en un momento del proceso hacen subastas inversas por internet, en una sala cerrada, donde están todos los compradores, y al otro lado de la sala están los proveedores, cada uno en su casa con sus ordenadores, en esa sala, donde además no hay móviles, son salas aisladas, si alguien tiene que ir al lavabo, el lavabo está dentro de la sala para que nadie pueda manejar información confidencial. Esto es una empresa privada. Imaginaros en el Estado. Estaría ahí todo el mundo saliendo a su amigo, oye, que estos me bajan a 2 euros las mascarillas, oye, que esto le bajan a 1,5, oye, Coldo, como mucho no con 2, porque los de Inditex están... Imaginaros el latrocinio en los sitios públicos. Bueno, pues los de Aquanima se meten en una sala cerrada, sin móviles, como una caja de Faraday, allí no hay información, están los ordenadores y cada proveedor ve en el sistema cómo van bajando los precios y decide si puja o no puja ese precio. Y tiene un tiempo para responder. Es fascinante. Fascinante. Pero es que además luego cómo controlan la calidad y las penalizaciones y las garantías. Es decir, hay muchísima inteligencia. Aquí hay premios Nobel de Harvard y del MIT haciendo teorías de juegos y explicando cómo comprar mejor. Y con modelos matemáticos muy sofisticados. Bueno, pues en vajillas, con nuestros proveedores, comprando solo la cantidad que nosotros comprábamos, es decir, no habían comprado para competidores que compran la misma vajilla, los mismos vasos, los mismos platos, los mismos cuchillos, imaginaros. Consiguieron ahorrarnos un 30%. 30% en nuestra propia casa, a nuestras propias vajillas. Os podéis imaginar si esto se aplicara a nivel estatal. El Estado entre las distintas administraciones maneja más de 600.000 millones de euros. 600.000 millones de euros. No, quedaros con las cifras gruesas. Unos 200.000, seguramente este año algo más de 200.000, va para pensiones. Ahí en principio no hay nada que ahorrar, pues es dinero y está hecho con el sistema bancario que es muy eficiente. Que quizá hubiera algo que ahorrar, a ver qué banco te gestiona eso para el Estado, cuánta comisión se lleva o no. Luego hay muchos de esos 400.000 euros que quedan que son gastos de personal. Ahí habría otro tema que Aquanima también entra, que es definir cuánta gente hace falta para hacer un proceso. A lo mejor el Estado tiene 100 personas para hacer algo y llega un experto y te dice, oye, ahí tienes 100 personas, pero si organizas mejor el trabajo, esto lo haces con 50 y te sobran 50. Tampoco hay interés político normalmente por eso, porque esos 50 que están de sobrantes normalmente son bocas agradecidas, estómagos agradecidos, que te van a votar a ti, porque ya te ocupas tú de gastarte tu dinerito en explicarles que gracias a ti viven ellos. Y ese ti puede ser el director de un hospital, el concejal de limpieza del ayuntamiento X, el presidente de la Comunidad de Baleares, o el ministro de turno, o el presidente de turno, o ya el partido organizado. Centralizar las compras. Por amor de Dios, es evidente. Ya digo que en personal no, pero cuando compras materiales, si compras ordenadores, si compras papel, si compras comida, si compras mascarillas, y vamos a hablar de las mascarillas, hay que centralizarlo. El caso de las mascarillas es hipersangrante. ¿Por qué? Porque todo el mundo sabe, vamos, desde que tienes 10 años, que las mascarillas se hacen con tejidos textiles de alguna manera. Todo el mundo sabe que lo textil normalmente donde más barato es en Asia. Todas las empresas que compran uniformes, mascarillas, o de hecho compramos uniformes en Asia, hemos llegado a tener 500.000 empleados, pues imaginaros, a 2 uniformes por año son 1 millón de uniformes, pantalones, blusas, sombreros, etcétera, 1 millón al año. Si sabemos algo de comprar, y evidentemente compras en China, con tus expertos y con tus controles de calidad y con tu definición de productos. Si quieres una mascarilla simplemente pues para que la tengan las enfermeras, vale pues 3 céntimos en China, o si quieres una mascarilla súper sofisticada, pues a lo mejor vale 1 euro, ¿no? O $1. Las compras centralizadas. Y es que España tenemos el líder mundial textil, mundial, que se llama Inditex. Zara. Compran lo que no está escrito en China, pero es que no solo lo compran.
Zara tiene seguramente, Inditex, la mejor cadena logística del planeta. Se estudia en Harvard. Ellos compran el material en distintos sitios de la Tierra, evidentemente mucho en China, en India, Bangladesh, pero es que allí luego tienen que producirla y luego tienen que trasladarla para que esté en la tienda de la Quinta Avenida de Nueva York. Y tardan días. Desde que está hecho el producto hasta que llega a la tienda más pija de la Quinta Avenida de Nueva York o de la calle Serrano, de la Rambla de Barcelona, tarda nada, porque Inditex tiene sus propios aviones. No en el balance, tiene acuerdos pues, con Qatar o tiene acuerdos con una empresa luxemburguesa, Luxair, que son aviones cargueros. Para que os hagáis una idea, la diferencia entre un avión carguero y un avión de pasajeros es que los cargueros están ya preparados para que todo el avión, la parte de arriba y las bodegas, tú puedas meter las grandes planchas, que es como un macro pallet, que entra directamente con la maquinaria y te mete en el avión está con raíles y automáticamente, en 20 minutos, 30 minutos, un equipo experto te llena un avión. Suelen ser jumbos o los grandes Airbus, los 350, básicamente son esos dos modelos que están absolutamente preparados para llevar carga. Aquí en la imagen me veis el de la chaqueta verde con el equipo en Barcelona cuando estuvimos descargando un jumbo de estos de Cargolux con material de transporte. Y en esta foto veis un carguero de Qatar, veis esas planchas como suben dentro del avión y aquí veis cómo es el interior, está todo preparado. Europa no tiene cargueros. Tiene que, lo que se pasó durante la pandemia, los aviones de pasajeros, como estaban, que no había pasajeros, pues quitaron todos los asientos de algunos aviones y usaron ese avión para llevar carga. Pero claro, esa carga donde entran los pasajeros son puertas estrechas. Hay que meter a mano, los paquetes y luego ir repartiéndolos allí por el avión, porque evidentemente tampoco tienen sistemas de transmisión de palets dentro del avión. En la bodega abajo cabe algo más y es un poco más sencillo. Pero no son cargueros. Y lo hizo Europa. No las empresas de carga. Pero hay cargueros en el mundo y Inditex los utiliza y los utilizaba durante el COVID. Yo me he subido durante el COVID en esos cargueros. La carga aérea ha seguido funcionando durante el COVID y más que nunca, efectivamente, la electrónica, todo el mundo estaba trabajando desde su casa, ordenadores, en la farmacia, ni te cuento, cómo se mandaban las vacunas de un punto a otro del planeta, la ropa, evidentemente. Inditex, la gente se seguía vistiendo. Es tan brutal lo que nos podíamos haber ahorrado si se hubiera hecho esto bien. Y ya por no hablar de los muertos que hubiéramos evitado, porque nuestros médicos y enfermeras y nuestros policías y bomberos hubieran tenido material de calidad, no esta porquería que muchas veces han recibido, si hubieran salvado vidas. Habría médicos y enfermeras que en vez de estar bajo tierra, estarían ahora con nosotros. Y hoy, insisto, no voy a hablar de la parte ética, que es quizá lo más importante. Voy a hablar de la parte económica. Y si se han comprado 2.000 millones, primera pregunta que además os podéis hacer, ¿cuánto se ha gastado España con todas sus administraciones en mascarillas? Seguramente no lo sabe nadie, que es que lo más triste, cada autonomía, cada coldo, cada alcalde, cada Armengol, cada Ayuso, ha hecho de su capa un sayo, todo bajo, se nos muere la gente. Pero señores, que sois políticos de alto nivel, que tenéis miles de funcionarios, que estáis todo el día comprando cosas, que hay que preparar antes cómo se compran las cosas, que todas las autonomías compran uniformes, todos los meses, todos los años, desde hace 45 años que tenemos autonomías. ¿Cómo a nadie se le ha ocurrido? Y podemos pensar, es que son tontos, es que es un desastre, es que los españoles somos gilipollas, es que no aprendemos nunca. Bueno, esa es una explicación y eso te permite ir con tus amigos al fútbol el domingo y pasarlo bien y ser educado con los políticos y pagar tus impuestos y no prender fuego a las sedes de los partidos. Pero, si dais 2 pasos atrás y habláis con vuestros compañeros o compañeras de empresas que compran bien, os dirán, las compras centralizadas. Te da economías de escala. La logística centralizada. Los ahorros son brutales. Oficialmente el año 22, España, el total del sistema se gastó casi 97.000 millones de euros, repito, 97.000 millones de euros en el sistema sanitario.
El año 23 todavía no tenemos los datos oficiales, pero normalmente crece 6-7% al año, con lo cual sabemos que estamos por encima de los 100.000 millones. Vamos a redondear cifras. 100.000 millones, 100 billones americanos. La mitad, más o menos, grosso modo, tanto da personal. Vamos a olvidarnos de esa mitad. Queda la otra mitad, que son compras de cosas. Equipamientos, máquinas, medicinas, comida, limpieza, seguridad, etcétera, etcétera, fluidos. Os garantizo que si le dais a una empresa de estas, a Aquánima, a Adquira, a la que os dé la gana, oye, hacéis un concurso, el Estado hiciera un concurso de, oye, todas las compras sanitarias de España, ¿quién me consigue la misma calidad o superior con mayores ahorros? Me juego mi casa a que, solo por anunciar ese concurso, esto lo he vivido con Petrobras en Brasil, solo por anunciar que se va a hacer un concurso limpio, oh milagro, los proveedores vienen antes de que les digan nada y ya te bajan un 10 o un 15% los precios. Lo he vivido con las plataformas petroleras de Petrobras en la Bahía de Santos, frente a Río de Janeiro. Esto pasaría en España igual. Por tanto, garantizado. Y podéis preguntarle a los CEOs de Aquánima o de Adquira si no garantizan ese 10% para empezar a hablar. Entre un 10% y podríamos llegar a un 40% o más. Imaginaos con los medicamentos, la de medicamentos que se desperdician, que tiene la gente en los cajones de su casa muertos de risa, caducados, etcétera, etcétera. Y todas las corruptelas que hay en cada hospital provincial, el de turno, con sus cientos de proveedores, que le invitan a cientos de cosas, cuando no ya le pagan directamente comisiones. En las máquinas que se compran, el material quirúrgico, a unos precios desorbitados, a veces a miles de euros, cuando la misma calidad la puedes conseguir con un genérico o con otra marca, y te ahorras el 80%, el 50% de la factura. Más de 50.000 millones que nos gastamos en el sistema sanitario fuera de personal, entre un 10 y un 40% de ahorro, vamos a ir por la parte baja, vamos a pensar que solo ahorramos un 20%, son 10.000 millones. 10.000 millones, la de cosas que se pueden hacer en educación, en sanidad, o impuestos que podemos rebajar, o deuda pública. Todo eso iría a generar riqueza, puestos de trabajo, mejores universidades. Nuestros estudiantes no tendrían por qué irse a trabajar fuera. Podríamos pagar pensiones todavía más dignas o hacer cosas más sofisticadas, lo que queramos. Hay mucho dinero y se desperdicia la mayoría. Si hiciéramos bien las cosas, reduciríamos la deuda pública, pagaríamos menos intereses de deuda pública, podríamos o bajar impuestos a la gente trabajadora o tener mejores colegios, mejores hospitales, pagar más a los médicos, pagar más a los profesores, o una combinación de menos impuestos y mejor servicios básicos de sanidad, educación y justicia. Es clamoroso. Y entonces, el caso de las mascarillas nos puede servir para de una vez dar un golpe en la mesa, si hace falta romperla y decir, se ha acabado. Pero no que si la amnistía de Puigdemont, pero ¿a quién le importa ya la amnistía de Puigdemont? ¿Pero qué más nos da que Puigdemont esté en Waterloo, viviendo de nuestros impuestos, por cierto, a cuerpo de rey, viviendo él, sus escoltas, la gente, los viajes, las charlas, todo lo que hace Puigdemont, lo pagas tú, y lo pago yo. Todo lo que hace Puigdemont lo vas a seguir pagando en Barcelona, si viene. Es más, probablemente nos cueste menos que en Waterloo, porque es más caro el coste de vida en Waterloo, y aparte tiene que tener escoltas, los viajes, los aviones. Que se venga a Barcelona, hombre. Es que más, los que lo queréis meter en la cárcel nos cuesta dinero. Un preso cuesta más o menos solo en costes variables 70-80 euros por día. Luego meterle la amortización de la cárcel, etcétera. Nos puede costar 150 euros por día cada preso. Sale más barato que esté en un hotel, le metes una cadena que no salga de la habitación, pero es más barato que tenerle en la cárcel, que hay que vigilar, darle de comer, los médicos. Por favor, pensemos, estamos en el siglo XXI. Más, para que veáis que todo esto es corrupción. Algunos piensan, no, pero es que hay productos estratégicos, ¿cómo vamos a darle las compras estratégicas a Inditex? Que compra miles de millones de cosas en China y que querrá forrarse. Pues bueno, no hace falta dárselas a dedo a Inditex, haces un concurso y invitas a Inditex, a H&M, a los japoneses, a los que te la hagan, invitas a 10 o a 5, te quedas con 3, a los 3 ya los machacas en la fase final, transparencia total, y te garantizo
que Inditex te va a dar el mejor precio. Es más, conociendo a Mancio Ortega, por lo poco que me llega, a lo mejor hasta decidiría no ganar nada. Seguro que lo decidiría, no ganar nada en lo de las mascarillas. Y te dice, oye, lo voy a dar a coste. Si me cuestan 0,3 en China, te lo vendo a 0,3. Y a lo mejor hasta te la regalo. Ha regalado 500 millones para equipos sofisticados de cáncer. Por favor, pensadlo, hablar con otros. No me hagáis caso a mí. Hablar con quien os dé la gana. De izquierda, de derecha, separatista, anarquista, cura del Opus Dei, con quien os dé la gana. Es de cajón. Y la segunda derivada, que esta ya cuesta más porque duele, y pensar duele, es, si es tan de cajón, ¿por qué no se hace? Y esta sí duele. Porque no se hace por las corruptelas. Os voy a explicar corruptelas. Mundo de la empresa. Pues hasta hace poco era muy habitual en España unas fiestas de Navidad del carajo de la vela. Entonces tú eras el de marketing, o el de servicios generales, o el de real estate, el que lleva los apartamentos, los ladrillos, ¿no? Y los proveedores, pues en Navidad te mandaban unas cestas espectaculares. Luego ya las empresas empezaron a decir, oye, esto está un poco mal, que aquí el jefe, ¿no? Le pegas unas cestas que ni caben en el despacho, muchas veces no te la mandan al despacho, te piden la dirección particular y te la mandan a tu casa para que no se note. Eso es una corruptera y estaba hasta bien visto hace a lo mejor 5 o 10 años. La ética va mejorando, en mi opinión, gracias a Europa, porque claro, si España estuviera en África, no es que te manden la caja de allí a tu casa, es que te mandan a lo mejor la cesta con la que lleva la cesta y con más cosas. Pero bueno, bromas aparte, el nivel ético va mejorando. ¿Y dónde está el nivel ético en España? Depende de las empresas. Algunas ya lo que dicen es, oye, todos los regalos que llegan se reparten aquí entre todos los empleados y hace una lotería. Bueno, eso de alguna manera es una corruptela menor, no se lo lleva todo el jefe, pero ya veis que el proveedor de alguna manera está untando a todo el sistema, tiene contentos a todo el mundo, incluida la secretaria. Entonces cuando llega la empresa Pepe, que es la que compra, la que vende, lo que sea, pues oye, todos, hombre, Pepe, por favor, bienvenido, tal. Eso es habitual, ¿eh? Las cajitas de vino en Navidad. Bien. Ya hay empresas que han dicho, oye, no se acepta nada de más de 50 euros, por ejemplo, de 30 euros. Bueno, es una forma también, dice, oye, pues esto, si te mandan 2 botellitas de vino en Navidad, pues es un detalle y se puede aceptar, o no. Pero os voy a poner un ejemplo de dónde llega la gente más seria, que en mi opinión son los americanos, de los que yo he tratado. Cuando estábamos negociando con los americanos para el contrato a base de Rota, para darles allí de comer y servicios, llegamos allí y íbamos a ir a comer a un restaurante normal, de la nada de un Michelin 3 estrellas, una marisquería barra coldo, no, algo normal en Rota, que tampoco es la Quinta Avenida. Y fuimos a comer. Los americanos ya sabes que comen pronto, a lo mejor es que son amigos de Yolanda Díaz, comen pronto y a la hora de pagar, pues íbamos a pagar y era una comida que íbamos a invitar al capitán o comandante, no recuerdo qué era, de la base, americano, y nos dice, no, yo no puedo aceptar una comida, que eran 20 euros, creo. Yo me pago mi comida. Nosotros, en el ejército americano, nadie nos invita a comer. Es decir, no aceptan ni siquiera ser invitados a comer. Esto en España no ocurre. Evidentemente aquí lo de comidas de trabajo están bien vistas, están aceptables. Y no voy a entrar en eso porque a lo mejor es parte de nuestra idiosincrasia y aquí se come, se celebra, pero evidentemente hay que tener cuidado si realmente le vas a dar las mismas oportunidades a todos los proveedores, ¿no? Y cuando la comida ya luego termina en copas, puro y chicas, como pasaba con algún diputado del PSOE hace poco, estoy hablando del caso de Tito Berni, pues evidentemente ya esa corrupción no se acepta. Pero fíjate que es que hay que llegar a eso, ¿no? A las copas y a las chicas. Si te quedas solo en la comida, y ya en Madrid y Barcelona los buenos restaurantes son 100 euros por persona, a poco que pidas vino, eso se acepta. Bueno, pues los americanos no lo aceptan. Más corruptelas. Me pasó con AXA España. Tenían un código ético que no nos habían mandado y daban por hecho que nosotros proveedores conocíamos el código ético de AXA. Y no lo conocíamos, yo no lo conocía. Entonces resulta que mi equipo de ventas pues invitó a un comprador de AXA al fútbol. En Madrid teníamos compartido un palco, como hacen muchas empresas, que nos parecía aceptable en ese momento, ahora no sé si lo sería, e invitas a tus clientes al fútbol, al Madrid, si estás en Barcelona, pues al Barça, o al Español, etcétera, ¿no? O en Bilbao al Atleti, y es casi de nuevo, está bien visto. Oye, es que voy al fútbol porque me ha invitado al Corte Inglés, o me ha invitado a Mercadona, me ha invitado a Santander, fijaos en los palcos, son todo empresas éticas. Tienen un palco que cuesta una pasta, con un catering que cuesta una pasta,
e invitan a los clientes. Esto ya digo que empieza a haber bastantes empresas que no lo aceptan ya. No aceptan que su gente sea invitada por un proveedor. Porque evidentemente vas al fútbol, vas con tus hijos, hombre, papá, como mola, allí en el mejor sitio del Bernabéu, mira, si casi le toco a Florentino, ¿no? Y esto sacas pecho, es que trabajo en AXA y los de Sodexo me invitan. Pues no, teníamos que haberle invitado. Y AXA nos mandó una nota y se montó una investigación interna, y tirando del hilo resulta que el susodicho empleado de AXA, claro, nosotros le invitamos al fútbol, pero el proveedor de las máquinas de vending le hizo el piso entero, toda la cocina, los electrodomésticos, una pasta. Él pedía comisiones a todos los proveedores. Con nosotros se contentaba con ir al fútbol y una maquinita de café que nos pidió, de estas que pones en los despachos, una Nespresso, que tampoco lo deberíamos haber hecho, pero no sabíamos que AXA nos impedía hacer eso. Y insisto, hubo una investigación en AXA en París. Estoy hablando de una invitación al fútbol y una máquina de Nespresso en Madrid. Investigación de AXA en París. Llegó al Consejo de Administración de AXA y al Consejo de Administración de Sodexo. Me pidieron explicaciones a mí, que era, en ese momento yo solo llevaba a España. Y me pareció fantástico. Y lo expliqué y todo fenomenal. Y se vio que efectivamente el coldo estaba en AXA, no estaba en Sodexo. Y el coldo de AXA era un pedazo elemento. Las entradas de fútbol, que acaban en que me hacen la casa entera. Mal. El ejemplo de derrota del ejército americano, bien. Es que no le puedes invitar a nada. De forma que él o ella no se va a ver influido por lo bien que le caes tú, por lo bien que se lo ha pasado tomando marisquito en Rota con un finolaina en la mano. No. Recapitulando. Es de sentido común, todas las organizaciones humanas inteligentes y éticas lo hacen. Se centralizan las compras en un solo punto virtual. Si compras en 50 países no quiere decir que estés en un despacho en Madrid o en Sevilla comprando para todo el mundo. Compras virtualmente, tienes tu gente, tus especialistas. Si compras textil en China, pues tienes una persona allí en China que habla chino, que sabe negociar con los de allí. La logística la tienes con las mejores compañías de logística y centralizas todo en España, todas las compras, de todos los ministerios, de todo. Y que participe quien quiera. Y transparencia total. Y esas sesiones de subastas, por ejemplo, inversas por Internet, se pueden grabar y poner en Internet en tiempo real. Y el español que quiera, que el que vea allí cómo van moviéndose los precios. Por temas de confidencialidad, incluso de propiedad intelectual, no se pone toda la información. No se pone a lo mejor qué empresa es la que está ofreciendo. Pero tú ves allí con un número, la empresa 1... 0,10, la empresa 2, 0,9, la empresa 3, 0,8, ¿no? Por ejemplo, mascarillas. Es fascinante, se puede hacer y se hace. Y lo último, que no te vendan motos de no, esto es un producto estratégico. Estamos hablando de mis enfermeras y por tanto en Baleares yo decidiré cuál es mi mascarilla y no me voy a fiar de lo que esté comprando el de Sevilla, que además es del PP y es un corrupto y se lo va a dar a su amiguete, o viceversa, ¿no? O Ayuso, que diga, no, yo compro aquí en Madrid porque somos mejores. Casualmente, desgraciadamente, era su hermano. Mal asunto, mezclar familia y negocios en lo público. En lo privado, cada uno haga lo que quiera. Las mejores empresas privadas tampoco mezclan la familia. Pero que hagan lo que quieran con su dinero. Cada uno con su dinero y con su tiempo libre, que haga lo que quiera. Con el tiempo que pagamos los españoles a un funcionario o a un político y con el dinero nuestro, no pueden hacer lo que les salga de las narices. No pueden. El que lo haga tiene que responder con su patrimonio personal. Ya verás cómo se termina. Repito, que no te vendan, no, esto es estratégico, secreto. Esto pasa mucho con la industria de defensa, que hablaremos también otro día del ejército y cómo compra el ejército y de mi experiencia con el cuartel general del ejército y con la unidad militar de emergencia. Os lo contaré. Además, donde he visto lo mejor y lo peor del ser humano. Lo mejor y lo peor. Y 500 años de historia, en concreto con los aprovisionamientos de comida del ejército, y os explicaré en detalle cómo funciona la corrupción en las cocinas del ejército. Se lo he explicado a algún general, o sea que lo saben, no voy a desvelar secretos. Pasa que no les compensa tirar de la manta. También os explicaré por qué no les compensa tirar de la manta, no porque sean corruptos todos los generales. Había uno que sí lo era, creo que ya le pillaron, ¿no? El de intendencia, que además casó a su hija con el mayor proveedor de productos alimenticios del ejército. Casualidades, ¿no? Se ha enamorado mi hija del dueño
de la empresa, a la que les compramos decenas de millones todos los años. Y con la que luego vamos a cazar a África y a la finquita que tiene Ciudad Real, etc. Os contaré eso en detalle un día. Vamos a hablar solo de la corrupción en el sistema de defensa. Gran negocio, las guerras, pero es que incluso en tiempos de paz también hacen buenos negocios. Ya si llega la guerra ni te cuento, claro, si hay guerra todo vale, esto se compra, vamos, imaginaos, si con unas mascarillas que la gente se nos moría, los médicos y las enfermeras, hay gente tan gángster que trae mascarillas que no sirven y por forrarse le importa un bledo, es que no lo piensa ni un minuto, que se van a morir enfermeras y médicos, aparte de viejecitos, por culpa suya. Imaginaos ya si hay una guerra y estamos salvando la patria, por Dios, aquí todo vale. Gran negocio la guerra, lo haremos. Hoy estamos con las mascarillas, con textil, con Inditex y con lo que ha pasado, que es una oportunidad. Las crisis, dicen los chinos, son oportunidades para aprender. La crisis del COVID nos tiene que enseñar mucho. Es que podemos ahorrar decenas de miles de millones todos los años en España, si empezamos a comprar como compra Inditex, o como compra Mercadona, como compra el Santander, o el BBV, o Tabacalera, cualquier empresa buena, nosotros, cuando estábamos en Sodexo, copiar, no hace falta inventar nada. Pero claro, sobra la mitad, para empezar, la mitad de todas las personas que están ahí, en esas cadenas de compras. Bueno, por no decir el 90%, porque claro, si centralizas compras, pues habrá un director mundial de compras de España, no 17 en cada autonomía, 8.000 o 2.000 en cada uno de los 2.000 ayuntamientos que tiene cierta entidad, más todos los mecanismos de control de esos 2.000, que si no están los 2.000, pues tampoco necesitas el mecanismo de control y el control del control, y los consultores, y los que te financian, y las miles y miles de empresas que tienen la furgonetita, etcétera, etcétera, etcétera. Es que solo de ver los ahorros que tendríamos, solo de imaginar que España se gestionara como esas empresas con las que he trabajado toda mi vida, es que no lo podéis imaginar. Y vuelvo y termino, los que hayáis aguantado este capítulo de hoy. Las compras estratégicas. Hay un libro que es La vida de Elon Musk, que dicen ellos, ¿no? Y hay muchas cosas interesantes en ese libro, pero una, la que a mí me ha llamado más la atención, es las compras de los cohetes espaciales de la NASA. Es decir, pocas cosas puede haber más estratégicas para Estados Unidos, el imperio, un país que se gasta 700.000 millones, bueno, creo que ya son 800.000 millones de dólares, 800 billions que llaman ellos, casi un trillón, o sea, casi el PIB de España, poco menos, al año en defensa. Esos son los Estados Unidos. Y son un país ético, mucho más ético que España, os lo garantizo, en estos temas de compras. No estoy hablando de nuevo en la ética moral, o sea, olvidaros de los muertos y los bombardeos, todo eso, olvidaros del negocio de la guerra. Estoy hablando del comportamiento ético en las empresas y en la administración. Creo que me entendéis. O sea, el director general de la Guardia Civil en Estados Unidos, o el equivalente, nunca puede ser Luis Roldán. No puede ser. O sea, es que puede ser un corrupto, puede ser tal, pero no va a ser un tío como Luis Roldán. Acordaros de cómo era Luis Roldán. O la directora general, que luego han puesto los socialistas, no va a ser una como María Gámez. O la persona más influyente del Ministerio de Transportes americano no va a ser un tipo como Koldo. No puede pasar. Tienen el nivel mucho más arriba del que tenemos nosotros. Luego habrá corrupción entre los demócratas y los republicanos, y esto no va de santos. En la política no va de santos. En la iglesia a veces tampoco. Pero bueno, hay alguno. En la política, normalmente, si eres santo, pues no te dedicas a la política y no te dedicas a estar en el Pentágono, o quizá uno comprando tanques o aviones o lo que sea. Pero insisto, los americanos, los cohetes de la NASA, o sea, la tecnología más puntera, cómo lanzar un cohete que luego te coloca satélites en órbita. Y los satélites pueden ser militares, pueden ser civiles, etc. Bueno, ¿cómo compran los americanos los satélites? Pues lo hacen con los proveedores, porque ahí todo es privado. Todo es privado. Entonces la NASA tiene sus contratistas, a los cuales, precisamente para evitar la corrupción, ellos dicen, oye, mira, para que no haya corrupción y no me racaneen con la calidad y me metan unos tornillos, en vez de titanio de calidad máxima, me meten menos titanio y tal, y entonces peligran mis cohetes. Pues mira, que no se preocupen de los costes. Hacen los contratos que ellos llaman cost plus, es decir, el coste
más un margen. Entonces, ¿qué se negocia? Se negocia al margen. Pueden discutir, oye, pues te voy a pagar un 5 de margen, o un 10, un 3, depende de la cantidad, depende de mil cosas. Pero los costes son transparentes. Es decir, tu proveedor me enseñas todos los costes. Los americanos normalmente se fían, pero se fían porque la información es bastante transparente y sobre todo porque si te pillan, vas a la cárcel, te arruinan la vida y no vuelves a hacer un negocio en tu vida. Es decir, que eso es un sistema muy americano. O sea, ellos confían. Y cuando vais allí lo veréis, confían. Ahora, como te pillen, estás caput para siempre. Bueno, pues montar otra empresa, cambiarte de estado, depende de lo que sea. Pero vamos, que si le engañas a la NASA o al Departamento de Defensa una vez, no vuelves a trabajar para el Departamento de Defensa o para la NASA en tu vida. Y hacían estos contratos así. Y llegó Elon Musk, que estaba él con sus cohetitos, con SpaceX, y les convenció, después de mucho currar, a los de la NASA y a la inteligencia americana, que él tenía un sistema que iba a hacer que el sistema espacial o que el programa espacial americano fuera más rápido, tardar menos tiempo desde que contratan un cohete hasta que consiguen lanzarlo al espacio y se iban a ahorrar mucho dinero. ¿Y cómo lo hizo? Pues lo hizo con el contrato que llaman allí P&L, Profit and Loss. Es decir, no, tú, cliente, olvídate de cuánto me cuesta a mí esto. Yo lo que te voy a garantizar es que te va a costar menos que por el sistema tradicional. Y tú me vas a controlar que la calidad sea la misma o mayor. Y te voy a garantizar los tiempos de entrega, porque antes se alargaban. Claro, si tú eres proveedor y trabajas para el Estado americano, que además te paga puntualmente a fin de mes, no como aquí, que esa es otra. Parte de la corrupción es que no te pagan y luego, oye, entra el mamoneo para cobrar. Y cuánto para mí, cuánto para ti, para que te pague la factura, cuánto me descuentas y cuánto me metes en mi comisión o cuánto financias para mi partido político. Los plazos de pago. Otra parte de la corrupta de nuestro sistema hispano. Estados Unidos se paga el día que se ha firmado el contrato. Si es el 28 de mes por la mañana, es el 28 por la mañana. Es que no es por la tarde, es por la mañana. Se cumple. Y además es que como se retrasen, es peor para el que se retrasa, porque inmediatamente le meten los intereses de demora que son penalizantes, son disuasorios. O sea, el sistema está diseñado para que se cumpla. Y que si no se cumple, te duele. Y te duele mucho. Mientras que en España, si no se cumple, sales ganando. Oye, si no pago, pues ya voy ganando tiempo. Ay, insisto, son tantas cosas, tantas decenas de miles de millones, que ya los veo ahí. Veo los colegios, veo los hospitales, veo las universidades, veo premios Nobel, veo menos impuestos, veo la gente trabajando, veo más espíritu emprendedor, veo a España convertida en una potencia mundial. Los Estados Unidos, que llevaban desde la Guerra Fría, desde la Segunda Guerra Mundial, comprando todo con el sistema Cost-Plus, todos sus cohetes, han pasado al sistema P&L. Se han ahorrado dinero y ahora los plazos han ganado meses, a veces años, en el programa. Elon Musk al principio palmó mucha pasta, se le cayeron creo que los 3 o los 4 primeros lanzamientos que hizo en islas ahí lejanas, ningún riesgo humano, ningún muerto, pero mucho dinero que palmó Elon Musk. Pero una vez que consiguió el sistema eficiente, empezó en Rusia, empezó comprando, yéndose a Rusia a comprarle a los rusos, a los que os interese esto, leeros el libro, es fascinante. O sea, que los americanos permitan que un proveedor se vaya a Rusia, al eterno enemigo, a por tecnología de misiles, bueno, misiles que salgan fuera de la atmósfera, en el mundo en general, que sepan hacerlo bien, están los americanos y los rusos. Luego ya han aprendido más o menos los chinos y el loco coreano, que también parece que está ahí, pero bueno, muy lejos. Bueno, pues Elon Musk, que ni siquiera era americano, aquí en España ya empezaríamos a decir, no, pero primero tiene que ser de mi partido, ¿no? Ya, yo si eres en el PSOE no vas a contratar a un tío del PP, vamos, eso es satánico, o sea, fuera, va de retro, Satanás, aquí los míos. Basura, corrupción. Elon Musk no era americano, era de Sudáfrica, un tío de Sudáfrica, que luego pasó por Canadá y a través de Canadá, Estados Unidos consiguió la nacionalidad. Es que son así los americanos. Compran al mejor, no al de su partido, no al que más comisión les paga, no al que se va de prostitutas por la noche a la marisquería cutre de turno. Es que tenemos que acabar ya con esto, de una vez para siempre. Y es muy fácil, es solo copiar de los demás. Copia como compran los americanos en defensa. Copia de Inditex o pídele que te haga las compras en China. Copia de los códigos éticos de las mejores empresas para evitar que sus propios departamentos de compra se corrompan. Por ejemplo, una práctica habitual en muchas buenas empresas es que nadie está en el mismo puesto más de 5 años, o a veces más de 3.
incluso 2 años comprando la misma categoría. Porque cuando compras muchos millones a alguien, es muy difícil, por no decir imposible, que acabes teniendo relaciones de amistad con ese alguien. Y entonces ya se empiezan a mezclar tus intereses personales con los de la empresa. Y corrupciones hay de mucho tipo. Te pueden ayudar para que tu hijo vaya a ese médico tan bueno que no tiene horas para nadie, pero hombre, yo soy amigo del cirujano Pepe, y o sea, no te preocupes, esa operación de tu hijo, de tu mujer, venga, te he conseguido ahora. Y esto no se considera corrupción. Yo te consigo una plaza en Wharton, porque yo soy patrono de la Universidad de Wharton, y no estoy hablando de casos reales y de personas que conozco, y os puedo decir los nombres, y hombre, pues el hijo de otro importante consigue plaza en Wharton, porque los patronos de Wharton pueden meter discrecionalmente a 2 personas cada año en el programa de Wharton. ¿Eso es corrupción? Mucha gente sacaría pecho, oye, mi hija ha ido a Wharton. Es que conozco a Pepe, el CEO de una de las empresas del IBEX, que es patrona de Wharton, y me ha conseguido esta plaza. O no lo cuenta, directamente dice que su hijo es tan listo como los otros, que son los más listos del planeta mundial, que van a Wharton, y cuando salen, el que menos cobra $100.000 al año, pero lo normal es que cobren 200 de salida, los que salen del MBA de Wharton, pues ha entrado gracias a que mi padre es amigo del otro. No vamos a acabar con todas las corruptelas, y no vamos a evitar que el hijo del presidente de una gran empresa pues tenga más oportunidades en la vida que el hijo de un zapatero del mercado de al lado de mi casa. No lo vamos a evitar, pero vamos a igualar más las diferencias. Vamos a facilitar que todos los españoles tengan una buena educación pública, que todos tengan una buena sanidad pública. Vamos a ahorrar mucho dinero que va a corrupción. Y que además, ¿en qué termina ese dinero? Hombre, a veces compran apartamentos, bueno, bien, queda en casa. Otras veces compran Ferraris, pues esto queda en Italia. Bueno, el dueño de Ferrari. A veces compran mujeres, parte queda aquí. Es decir, toda esa grasaza, una parte queda dentro del sistema, es decir, no se va a todas las islas Caimán. Bueno, Bárcenas se llevó 25 millones a Suiza, o sea, son los patriotas, ¿no? Españoles, en este caso los del PP. Felipe González, me he enterado, se ha hecho dominicano. Otro patriota, dominicano. Europa, Pepe Hidalgo, amigo, dominicano. Pero ¿cómo puedes hacerte dominicano y pretender que tu empresa española tenga ayuda del gobierno español? Vete por ahí. Es que en Estados Unidos un empresario se le ocurre hacerse de otro país, además al otro lado del charco, no es que se haga canadiense, ¿no? Es que se hace, yo qué sé, imaginaos, un americano, dice, no, es que me he hecho ruso, o me he hecho argentino. Y vamos, está crucificado socialmente. Es un antipatriota. Y ser patriota es importante, porque este sistema en el que vivimos está montado por países. Lo hemos diseñado así. Este sería otro gran debate si podría no haber países, pero no toca hoy. Avui no toca, que decía Puyol, era una expresión buena. Hoy no toca. Pero estamos organizados por países, por tanto los españoles, los que nacemos aquí, tenemos que defender lo nuestro, porque esto es como el fútbol, es una competencia. Y si España consigue ahorrar todo eso y que aquí sea mucho más atractivo montar una fábrica de coches, en vez de en Hungría, como la que van a montar los chinos, pues que la monten en Valladolid o en la España vaciada. Y eso va a dar trabajo a los españoles, va a dar riqueza a ese pueblo, van a poder hacer mejores escuelas, mejores hospitales, los niños van a nacer niños, a lo mejor incluso, que casi será un milagro al paso que vamos, los niños y niñas tendrán oportunidades y a lo mejor incluso terminan yendo a estudiar un MBA a Wharton y vuelven aquí y convierten España en una potencia financiera mundial. Porque además ya hemos aprendido, ya no expulsamos a los judíos y a los musulmanes, ya no expulsamos a los mejores o a los jesuitas, que les expulsamos 3 veces. Ya parece que a los mejores les intentamos retener. Salvo en Cataluña y el País Vasco, que les obligan ahí a que aprendan también una lengua que no es suya y que no les vale para nada más que para manejarse con la administración catalana. Digo, si eres un hindú que quieres venir a trabajar en software a Barcelona, pues te van a obligar a aprender catalán y a tus hijos. Y en el País Vasco ya casi si aprender vasco, como es casi imposible aprender vasco, lo digo yo por experiencia, pues ahí no te obligan. Pero vamos, tiene ventajas el que habla frente al otro, tiene más puntos. Aunque estés en una fábrica de software, que el software son unos y ceros, no es euskera, ni es catalán, y además toda la tecnología mundial está en inglés.
¡ay!, si hiciéramos las cosas un poco mejor. Esto os hemos contado. Haremos episodios más específicos para hablar de la cadena de suministros, de cada una de sus partes, pero quedaros con la idea. El Estado español, con todas sus ramificaciones, gasta casi 700.000 millones de euros. Una parte son pensiones, otra parte son salarios. Hay mucha parte que es grasa, mucha parte, pero estoy hablando de decenas y decenas y decenas de miles de millones que son innecesarias, y hay unos extraprecios que se podrían abaratar haciendo así, con empresas que además son líderes mundiales y que son españolas. Es que Arreortúa era español, es que Inditex es española, es que Mercadona, que es seguramente la cadena de supermercados más eficiente de Europa, y seguramente también de Estados Unidos, si estuviera allí, pero quiero decir que, ¿me entendéis la idea? Los ratios de eficiencia que tiene Mercadona no los tiene ninguna empresa en Estados Unidos, quizá Walmart, que compra más cosas, Mercadona, que se estudia en Harvard, Inditex, que se estudia en Harvard. Por amor de Dios, que lo copien nuestros políticos. Aquí os hemos dejado, libre pensadores, hasta el próximo episodio.